Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre política macroeconómica. ¿Cómo se maneja? ¿Qué es eso? Entonces, hablamos de política macroeconómica. Vamos a colocar el título. La política macroeconómica a nosotros nos dice que es un instrumento. Estos son instrumentos con los que cuenta el Estado, instrumentos del Estado como tal, que nos permiten a nosotros resolver los problemas económicos. Recordemos cuáles son esos problemas económicos. El qué producir, ¿cierto? Cómo distribuir y a quién. A eso nos hablan esos problemas, ese problema económico, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros, como tal, a partir del Estado, esta política macroeconómica, utilizar unos instrumentos. Estos instrumentos son de dos tipos. Vamos a ver. El primer tipo, como tal, son instrumentos de uso directo. Y el segundo, y el segundo no directo. Dentro del uso directo, nosotros encontramos lo que es la política fiscal y la política monetaria. Y dentro de los no directos encontramos lo que es la política salarial. También encontramos la agraria, industrial, ¿sí? La comercial, la agrícola. De esto no nos vamos a enfocar tanto. Vamos a enfocarnos en esto, en estos instrumentos de uso directo. Y la política como tal fiscal a mí me habla sobre esos ingresos públicos y los gastos públicos. Bien, y la política monetaria nos habla sobre la cantidad de dinero en circulación y también nos habla sobre esas tasas de intereses de los bancos, la tasa de intereses y el tipo de intercambio. Bien, entonces, la política macroeconómica primero es un instrumento del el Estado, ¿sí? Es decir, esa participación que tiene el Estado como tal en la economía de un país, cómo interviene el Estado en la economía de un país. Y dentro de esa economía, nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos importantes. Vamos a colocarlos por acá abajito. Y es la importancia de esto es que primero se optimiza la asignación de los recursos. Hay una optimización en la asignación de los recursos. Segundo, hay una distribución equitativa de ingresos. Y tercero, hay una estabilidad económica
estabilidad y crecimiento económico. Hay una estabilidad y un crecimiento económico. Sí, promueve el empleo, da un crecimiento del PIB, hay una producción potencial plena, hay un uso eficiente de los recursos. En esta optimización de los recursos hablamos del uso eficiente de los recursos. Bien. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a adentrarnos un poco en lo que es política fiscal. Y vamos a hablar de la política fiscal. ¿Qué es eso de política fiscal? La política fiscal, como lo decíamos anteriormente, nos habla sobre los ingresos que tiene el Estado y los gastos que tiene el Estado. Y cuando hablamos de los ingresos, estamos hablando de digamos, los impuestos a los cuales recurre, todo lo que es ingreso, todas las fuentes, ¿sí? Como tal, donde se obtienen los dineros. Y podemos hablar sobre un ingreso, las fuentes tributarias. También tenemos un ingreso por financiamiento, lo que conocemos como deuda externa. Y también tenemos el ingreso de organismos empresariales, ¿sí? Que se dedica a tener idea, que de organismos empresariales se dedica a la venta de bienes y servicios producidos por empresas de propiedad del Estado como tal. Bien. Entonces, en la parte tributaria encontramos que son todas esas cargos obligatorios y todo lo que tiene que ver con impuestos. ¿Sí? El financiamiento es con la deuda y esto con empresas propias, empresas productoras. Y en gastos tenemos algo importante que son todos los egresos del gobierno. ¿Sí? Todo lo que el gobierno hace gastos, ¿sí? No necesita ser cubierto por una carga como tal, no necesita de pronto que lo cubra, ¿sí? Este se clasifica desde un punto de vista económico en un gasto público y el otro en un gasto de capital. Es decir, el gasto público es todos los pagos a los congresistas, gastos, algo que genere definitivamente gastos, van a mejorar los servicios, sí, pero hay algo que se llama gasto público capital, es decir, que invierte en carreteras, en colegios, en infraestructura que permite mejorar la productividad. Y existe un punto de vista agropecuario que en vamos a colocarlo, hablamos de el desarrollo como tal de los recursos, para el aprovechamiento de recursos naturales, energéticos, de transporte y demás. Entonces, digamos que los gastos son los egresos del gobierno, los cuales pueden ser corrientes o de capital. Y el de capital permite un crecimiento de producción. Listo. Cuando hablamos como tal, también vamos a borrar y hablamos de política monetaria. Vamos a colocarlo acá abajito más bien.
Cuando hablamos de políticas monetarias, hablamos como tal de esa política en la cual el Estado nos dice la circulación de la moneda. Es la que estima cuánto dinero debería estar en la calle o cuánto circulación, que nos habla de la fabricación, obviamente, de los billetes y demás. ¿Sí? Nos rige la tasa de intereses bancarias. Está pendiente de que obviamente no nos cobren intereses altos o imponer cierta tasa de interés. Y por último, por ejemplo, cuando se hizo el tema del 4 por mil, que quedó ahí como el 4 por mil impregnado. Y por último, el intercambio monetario. ¿Se acuerdan que hablábamos de intercambio monetario, que es el mercado de las divisas? Y que en ese intercambio monetario se ve algo mucho que es la devaluación de la moneda. ¿Cuándo se habla de devaluación de la moneda? La devaluación de la moneda nos hace referencia a nosotros, a que el extranjero, un extranjero, paga menos por la moneda y que al nacional, paga más por la moneda extranjera. Es decir, cuando nosotros decimos que el dólar está arriba y que cuesta 3,000 y pico, estamos hablando de que el peso se ha devaluado, ha perdido valor, ¿sí? Que nos toca pagar muchísimo más por lo que cuesta el dólar, que como tal, lo que cuando vienen aquí con dólar, compran las monedas, es mucho más económico. A eso se refiere cuando hablamos del tipo de cambio internacional y hablamos de, como tal, de la devaluación. Entonces, hasta aquí todo el tema de economía. Espero que les haya gustado y espero que de verdad hayan adquirido muchos conocimientos. Nos vemos en próximos módulos. Que tengan un excelente día.